Cordial saludo, mi nombre es Jenny Patricia Campos Vázquez. El día de hoy vamos a tener un corto seminario sobre la pedagogía del conocimiento y sobre los modelos pedagógicos. La pedagogía del conocimiento nos permite entender la evolución de la educación a través de la historia y las necesidades del hombre que han hecho que la educación cada día se innove, se actualice y cambie. Lo veremos a través de los diferentes enfoques pedagógicos, a través de sus características y veremos también cuáles han sido los autores y los exponentes más importantes. Entonces vamos a comenzar con una frase que dice: la educación garantiza la continuidad de las experiencias culturales en el desarrollo histórico. Entonces, a medida que evolucionamos, va la cultura, la sociedad y también el propio ser humano y la educación van evolucionando. Todo va evolucionando y todo se va actualizando, pero también es necesario de tener en cuenta y de saber cuál es el origen de un enfoque, cuál es el origen de un modelo y cuál es el origen de la educación. Entonces, vamos a comenzar con la definición de los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. Es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Entonces, es a través de un modelo que se crean pedagogías completas, bien estructuradas, para brindar al estudiante la calidad de educación necesaria en su proceso formativo, en su proceso de aprendizaje. Ahora vamos a ver un poco de la historia. Vamos a ver un poco de la historia de la educación y de cómo la pedagogía y los modelos pedagógicos han llegado a crearse y han surgido de esas necesidades. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en el siglo XVIII la práctica pedagógica estaba atrasada y los colegios mantenían una tradición en la que el catolicismo aparecía como una verdad intocable. La Iglesia Católica, las clases centradas, eran autoritarias, el docente era la autoridad principal y era quien enseñaba con autoritarismo, imponía la religión católica y no había derecho a cuestionar dichas clases, dichas enseñanzas. En el siglo XIX, la educación es para la producción social, material y espiritual. Los primeros inicios de una revolución, de tan prometida revolución necesaria para la educación, los dieron Herbart y Pestalozzi, que fueron quienes empezaron a pensar en que los estudiantes necesitaban un poco más de liberación, un poco más de expresar su opinión, de tener autoridad sobre su propio proceso de formación. Entonces, pues de ahí comenzó la idea de revolucionar en la educación, pero aún se seguía viendo que el modelo era muy tradicional, que aún era autoritario y que los estudios estaban basados en también la religión, aunque ya se pensaba un poco más en lo social y en la producción, y también se pensaba y se buscaba que todos tuvieran acceso a la educación y a la formación, porque
En el siglo mencionado anteriormente, quienes se educaban eran los nobles. También se propone volcar la educación hacia la vida y la producción social. Nace el Plan Dalton, el sistema Winnetka y la Escuela Pedagógica Socialista fundada por Marenco. Entonces ya nace de ahí la necesidad de formar estudiantes más integrales. Ya la educación es más pensada en los problemas sociales, en las desigualdades. La educación también es más pensada en las necesidades del ser. En el siglo XX, el hombre toma por su cuenta el aprendizaje integral. En la segunda mitad del siglo XX, el enfoque tradicional se abrió a la enseñanza convencional de los conceptos y estructuras básicas. Entonces, al inicio vemos que el enfoque tradicional está centrado en la autoridad, en la religión. Finalmente, después de la segunda mitad del siglo XX, ya el enfoque tradicional se abre, se da más la enseñanza de conceptos, de estructuras básicas, de teorías diferentes a la religión, a inculcar religión, a también inculcar que el docente es el ejemplo a seguir, que todos tienen que caminar en línea recta tras el docente. Entonces ya los estudiantes toman iniciativas, ya los estudiantes son autónomos, tienen la libertad para ser autónomos en sus expresiones. Pueden expresarse libremente en el aula sin temor o en el espacio educativo sin temor y con un docente que va a ser como facilitador del aprendizaje. Ya la comunicación es más horizontal, las metas de aprendizaje del proceso enseñanza-aprendizaje están basadas en el estudiante, porque es el estudiante el principal actor en el campo educativo. Entonces es el estudiante quien realmente necesita medir su avance, necesita aprender, necesita explorar, necesita investigar, y es el docente quien abre los ojos del estudiante para que vea las realidades y brinda conocimientos que le pueden ser pertinentes a la hora de formarse como una persona integral. Entonces vamos a ver cuáles son los principios pedagógicos que se proponen para crear cada uno de estos modelos pedagógicos que estaremos viendo a continuación. Entonces, los principios que se han creado o que se han tenido en cuenta por diferentes pedagogos han sido el afecto, la experiencia natural, el diseño del medio ambiente, el desarrollo progresivo, la actividad, la individualización, el antiautoritarismo y el cogobierno, la actividad grupal, la actividad lúdica y el buen maestro. Entonces aquí también podemos observar cada uno de esos exponentes que tuvo el inicio de los principios pedagógicos y de los modelos pedagógicos. Entonces, todos estos principios forman parte de un modelo pedagógico y forman parte de la estructura básica y principal de un modelo pedagógico. Ahí tenemos el afecto, que es aquella relación entre alumno y docente, que ya el docente pasa a ser ese mediador, esa persona humana que está acompañando a una persona que necesita fortalecer su desarrollo integral. La experiencia natural, que es donde se le permite al estudiante realizar su investigación, realizar su reflexión,
y también obtener nuevos conocimientos a partir de allí. El diseño del medio ambiente es también no dejar por fuera el contexto que rodea al estudiante y las necesidades de su contexto. El desarrollo progresivo. El desarrollo progresivo es lo que permite ver que el estudiante va evolucionando y a medida que va evolucionando necesita nuevos conocimientos, ideas actualizadas, y también el estudiante va creciendo, su manera de ver la vida va evolucionando y es allí donde el docente utiliza dichas herramientas para fortalecer el aprendizaje del estudiante. La actividad. Ya sabemos, en la actividad se utilizan o se mencionan dentro de los principios pedagógicos, se mencionan los tipos de actividades, la didáctica, los juegos, todas estas actividades que enriquecen, que hacen que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos, que fortalece la comunicación entre compañeros de aula y docente estudiante. La individualización. La individualización es ese principio que le permite al estudiante tomar por su cuenta sus aprendizajes, tener su autonomía, definir y ver sus necesidades, sus debilidades y fortalecer sus habilidades para crear así un proceso adelantado. El antiautoritarismo y el cogobierno. Entonces ya no hay un docente como autoridad, ni tampoco vamos a decir que el estudiante pasa a ser la autoridad del docente. La comunicación es horizontal. Ninguno de los dos actores principales del aula de clases es más que el otro. La actividad grupal. Entonces es esa actividad colaborativa donde el estudiante trabaja en grupo, donde el estudiante puede tomar algunas ideas y puede imitar algunos comportamientos de sus compañeros que le van a ayudar para mejorar en algunos aspectos de su proceso. La actividad lúdica. La actividad lúdica fortalece la parte del estudiante, donde se realizan los juegos, donde se realizan los cantos, donde el estudiante adquiere más confianza. Y tenemos también los parámetros pedagógicos. Los parámetros pedagógicos asumen como esos racimos de variables que asumen diferentes valores dependiendo del enfoque pedagógico que los define. Entonces estos son como algunas características que definen un modelo pedagógico. Los parámetros pedagógicos son las metas de formación, el concepto de desarrollo, contenidos y experiencias de enseñanza, relación maestro-alumno y métodos y técnicas de enseñanza. Estos son los parámetros que definen un enfoque. Si se va a enfocar en el estudiante, cuáles van a ser esas metas de formación, qué se piensa sobre el desarrollo del estudiante, qué contenidos y experiencias de enseñanza va a obtener un estudiante, el docente, qué rol tiene cada uno, cuáles van a ser los métodos y técnicas de enseñanza. La enseñanza va a ser tradicional, la enseñanza va a ser comunicativa, la enseñanza va a ser, visual, auditiva, lúdica, en fin, teórica.
Y ahora vamos a ver los modelos pedagógicos, los tipos de modelos pedagógicos o cuáles son los modelos pedagógicos según Flores 1995 que se han organizado. Tenemos como primero el modelo pedagógico tradicional. El modelo pedagógico tradicional enfatiza en la formación de carácter, de virtud, de rigor, de disciplina. Y ya dijimos que el modelo pedagógico se caracterizaba también por ser pedagógico tradicional, se caracterizaba también por ser muy acoplado a los parámetros católicos de la Iglesia Católica. El modelo pedagógico romántico lo propuso Jean-Jacques Rousseau. El desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método de educación. Entonces, el niño es el principal autor, el principal responsable de su educación. Todo gira alrededor del niño. Entonces, los materiales son actividades propuestas o actividades que los niños quisieran hacer. El material o digamos el apoyo que el docente hace es como el acompañamiento y la investigación y el análisis de las necesidades del estudiante. El modelo pedagógico conductista. Burgos Frederick Schimmer. El moldeamiento de la conducta técnico-productiva y el relativismo ético. Entonces, se centra en la conducta, en la teoría, en que el estudiante siga el ejemplo del docente, también en las virtudes. Y tenemos el modelo pedagógico constructivista, propuesto por Dewey, Piaget y Colbert. El acceso a nivel superior de desarrollo intelectual según las condiciones biosociales de cada uno. Entonces, a través de este modelo pedagógico constructivista se comienza a pensar en el desarrollo integral, en el aporte social de un estudiante a su comunidad. Y tenemos el modelo pedagógico social, propuesto por Marenco, Freire y Paulo Freire. El desarrollo pleno del individuo para la producción social, material, espiritual y cultural. Entonces es a través del modelo pedagógico social que se hace como una liberación educativa y se hace como una revolución a la educación para permitir que sea el estudiante tenga voz y voto, como decimos popularmente, en su proceso de formación, sin dejar a un lado al docente como su herramienta principal de acompañamiento o como su opción principal de acompañamiento.